único sensato y científico en este momento es la duda. Que estamos en un momento en que los políticos, en el caso mío soy un político de toda la vida, solemos hablar de una manera muy asertiva, ¿no? Como que si estuviéramos completamente seguros de lo que estamos diciendo. Y hay que alertar a la gente que no tome muy en cuenta la manera asertiva, contundente como uno habla, porque realmente todos estamos llenos de dudas. La mejor expresión de la inteligencia en este momento es la duda. Si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. Todo hay que verificarlo hoy en día. Hoy en día, todo aquel que tiene acceso a Twitter, a Instagram, a TikTok, se cree ya periodista, opinan, y lo que tú dices es verdad, o sea, hay que hacer la parte de verificación, porque uno lee cada cosa que uno dice, Dios mío, ¿de dónde habrá sacado esto? Y lo peor es que hay mucha gente que les cree. Y la mejor manera de defender la democracia es vigilando el gobierno democrático para que no se desmande, ¿verdad? Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Hoy nuestro invitado es un político, periodista, historiador y escritor. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela y también de la organización Ecovital. Tiene una larga trayectoria en el ámbito público, es exdirectivo de la ONTEC, exalcalde de Lechería en el estado Anzoátegui, exdiputado del Congreso, exvicepresidente de la Fundación del Deporte de Caracas y exmiembro de la Comisión Presidencial Año Internacional de la Juventud y además exdirectivo del Ateneo de Barcelona, por supuesto, como dijimos, estado Anzoátegui. También ha sido por mucho tiempo corresponsal de revistas internacionales en España, Francia e Inglaterra. Es conductor de programas de radio y televisión en Venezuela y acá en los Estados Unidos. Y además es asesor del programa de periodismo que se dicta, y periodismo hispano, quiero decir, que se dicta en las universidades de St. Thomas y Nova en el estado de Florida. Recibió el premio anual del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el exilio y también la medalla del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro invitado de hoy es un gran amigo, está con nosotros aquí desde el año 2005, 4 él, 5 yo, acá en Florida, Alexis Ortiz. Alexis, un gusto tenerte en el programa. Qué chévere, hermano. Bien, vamos a comenzar rápidamente. Con Alexis tenemos muchísimos temas, como dije, periodista, político, historiador y además un sempiterno hablador de cosas, de temas, de diferentes temas. Es realmente importante. Alexis, como es más o menos una forma de llevar las cosas en el programa, siéntete libre, por supuesto, de interrumpirme. Es una conversación entre además dos personas que se conocen hace ya bastante tiempo, que hemos tenido coincidencias y discrepancias, como es lógico. Pero me gustaría ver si tú nos echas un poquito atrás en el tiempo, porque yo recuerdo que cuando yo entré en la Universidad Central de Venezuela, después del cierre del año 70 hasta el 72, yo entré en el 72, ya tú estabas de salida de la Federación de Centros Universitarios, ¿no? No. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo quiero hablar de la vida universitaria en esa época. Bueno, cuando tú entraste en la universidad en el año 72, yo andaba ya en los años finales que vivía en Europa. Yo había comenzado la universidad en los años 60 y pico, 67, 68. Entonces era dirigente nacional de la juventud de COPEI la juventud social cristiana, pues. Entonces por posiciones rebeldes, juveniles, me suspendieron por 3 años en el partido y me fui a Europa y entonces viví en España, Francia, Inglaterra y viajé mucho por el norte de África y por un montón de países europeos. Entonces regresé en el año 73, que era un año electoral. Me reincorporé a la universidad y en el año 75 fue que terminé siendo presidente de la Federación de Centros. Yo creo que tú estás en la universidad. Sí, claro, en ese momento. Por eso que no me ingeniería. terminaba de cuadrar. Yo sabía que yo estaba en ingeniería, yo me gradué en el 78, pero en el 75 entro en la Escuela de Petróleo de la Central, que estaba recién abierta. Ese fue el año de reconstrucción del movimiento estudiantil. Correcto.
el movimiento estudiantil había sido dislocado en el proceso de renovación, entonces reconstruimos la FCU, pero que la llamamos Frente de Reconstrucción Universitaria, la Universidad Central de Venezuela, precisamente porque era la misma FCU, pero era la manera de recomenzar el proceso. ¿Tú Entonces, todavía estabas militando en COPEI no, o no, ya habías ya militado? cuando yo regresé de Europa me incorporé al MAS, al Movimiento al Socialismo, porque se había convertido en un partido muy promisorio, ¿no? De un socialismo en libertad. En el caso mío, estaba desencantado por el gobierno de COPEI y esas cosas. Y entonces, bueno, hice carrera en el MAS, allí fui, bueno, de dirigente universitario, presidente de la Federación de Centros Universitarios, miembro de la Dirección Nacional Juvenil del MAS. Ya yo había sido miembro de la Dirección Nacional Juvenil de COPEI, también fui miembro de la Dirección Nacional del partido, secretario general del MAS en el estado de Anzoátegui, el diputado, todas esas cosas. Así discurrió mi carrera política en ese tiempo. Ahora, Alexi, yo entiendo que tú no militas en ninguna organización política, en ningún partido político en el actual momento. ¿Cómo aprecia un ciudadano hoy día como Alexi Ortiz, después de esta experiencia política, como político militante? Quiero decir, yo creo que político todos los ciudadanos debemos serlo, pero como político militante, ¿cómo aprecias tú los tiempos de hoy? Porque muchas cosas han cambiado desde el punto de vista del ciudadano, de la ciudadanía y desde el punto de vista de la militancia en los partidos. Bueno, mira, es una pregunta bastante compleja, bastante difícil de responder, porque nosotros estamos viviendo, no solo se refiere a Venezuela, sino que nosotros estamos viviendo un momento transicional de la humanidad, en el cual los ritmos se han hecho muy rápidos, muy vertiginosos. Entonces es muy difícil aprender, capturar la realidad. Los análisis se han vuelto demasiado laberínticos, demasiado difíciles, y hemos llegado a la conclusión, los que tenemos mucha experiencia política y alguna experiencia teórica por haber leído mucho y haber escrito mucho, tenemos ahorita hemos descubierto que lo único sensato y científico en este momento es la duda. Que estamos en un momento en que los políticos, en el caso mío soy un político de toda la vida, solemos hablar de una manera muy asertiva, ¿no? Como que si estuviéramos completamente seguros de lo que estamos diciendo. Y hay que alertar a la gente que no tome muy en cuenta la manera asertiva, contundente como uno habla, porque realmente todos estamos llenos de dudas. La mejor expresión de la inteligencia en este momento es la duda. Y una duda, digamos, cartesiana, una duda metódica, es decir, estar poniendo en revisión todas las cosas, porque hay un tumulto, un enjambre, un desenfreno de información absolutamente difícil de controlar. De fake news, como llaman ahora, de información defectuosa, de información tramposa, de información inexacta. Yo, en el libro más reciente que escribí, ese era mi libro número 23, que se llama Decálogo del Populismo, cito la frase de un director muy importante de un periódico madrileño que reunió a su equipo en el periódico y le dijo, miren, el lema de nosotros debe ser el siguiente: si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. Todo hay que verificarlo hoy en día. Ya uno no puede leer ni ver la televisión ni las redes sociales de una manera ingenua, espontánea, liviana, ligera. No. Todo hay que verificarlo porque realmente hay un torrente de información tramposa de la cual debemos defender. Entonces, Yo tengo una pregunta al respecto, pero antes de hacerte la pregunta voy a aprovechar para recordarle a quienes nos están viendo en el podcast Venezuela en Crudo que hoy estamos conversando con un amigo de hace ya 20 años, un poco más de 20 años, acá en Miami, Alexis Ortiz, periodista, historiador, escritor, etcétera, 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 ¿no? Muchos etcéteras positivos, quiero sí, decir, sí. ¿no? Bueno, nosotros en Entonces, Venezuela nos conocíamos, pero nos hicimos pana fue aquí. exactamente, así es. Entonces, bueno, los invito por supuesto a que lo pueden ver en YouTube y en su Spotify y buscar la información en todas nuestras plataformas. Fíjate, Alexi, cuando uno entra a considerar esto, yo sí creo que la forma de hacer política antes, a mi modo de ver las cosas como ciudadano, yo siempre he estado muy cerca de la política, pero no he militado en ningún partido político, no porque tenga ni adversión, sino porque no he militado. La forma de hacer política yo percibo que hoy en día es mucho, aunque tú dices lo que debe ser mucho más racional, es mucho más atropellada. Y
se tienden a leer solo titulares, no se va a entrar en la profundidad. Pero también no es menos cierto que terminando la década de los 80 en Venezuela, tú me puedes corregir, comenzó una suerte de movimiento antipartido, más que a la antipolítica, yo le digo antipartido. Y por supuesto arrastra la política. Y entonces pareciera que no había forma de hacer nada en el país como ciudadano, porque todo tenía que ver que todos los políticos son malos, los partidos eran malos. Eso fue algo tremendamente peligroso y que yo creo que una de las primeras víctimas de ese movimiento fue a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero también fue en la política. Convérsanos algo de esto porque yo sé que ese tema tú lo manejabas muy bien. Bueno, mira, has dicho algo sumamente atinado. El problema es que no fue un movimiento o una expresión o una tendencia o un dominio de opinión antipartido. El drama es que se convirtió en antipolítico. Al convertirse en antipolítico, automáticamente se volvió antidemocrático. ¿Entiendes? Porque la política, como tú dices, nos concierne a todos. Es decir, tú no fuiste un militante político, pero eres un hombre muy concernido por la política, porque cualquier ciudadano responsable tiene que entender que la política es una actividad de servicio público de la cual no nos podemos desentender. Además, lo que defiende la democracia precisamente es el protagonismo ciudadano. Por eso, hace unos 15, 16, 17 años, yo escribí un libro que se llama La política es chévere, Claro, precisamente yo para recuerdo. defender la política como una actividad de servicio público, de amor al prójimo, de responsabilidad ciudadana, de defensa de la democracia. En los años 80 en Venezuela se produjo una suerte de decadencia de la democracia que tuvo mucho que ver con que nuestros líderes se entregaron al clientelismo político electoralista y perdieron de vista la importancia del debate político consistente, perdieron de vista la importancia de concebir la política con responsabilidad pedagógica, perdieron de vista la importancia de concebir la política como una actividad de comunicación directa, de conversación con los ciudadanos. Y bueno, y también apareció el fantasma horrible de la corrupción. Todas esas cosas dieron al traste con la convivencia política en Venezuela y crearon el escenario propicio para que llegara un salvador de la patria, un mesías antipolítico, El hombre a caballo. el hombre a caballo, el hombre como digo, mesiánico que venía pues a defendernos de la maldad de los políticos, y llegó Chávez con la tragedia que eso supuso para el país, pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que reflexionar en estos días es la necesidad de que la gente, nuestra gente, entienda que la política es una actividad que nos concierne a todos, que ser político, ser antipolítico es, como decían los griegos, una idiotez, porque los que no se interesaban por la política en Grecia, en la Grecia democrática de Atenas, eran llamados idiotas, pues, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Porque es que también lo hubo en los años 80 y ahora ha llegado al paroxismo, al extremo, una actuación de los medios de comunicación social y de los dirigentes políticos y no políticos, que es una actuación en la cual han convertido en espectáculo, en show todo. La religión es espectáculo, la política es un espectáculo, el periodismo es un espectáculo, las actividades profesionales son un espectáculo. Todo el mundo quiere like, quiere gustar. Sí. Quiere gustar, y entonces en consecuencia eso ha vaciado de contenido el debate público, porque el debate público tiene que ser consistente, y para que sea consistente hay que informarse, y para que sea consistente hay que leer mucho, hay que conversar mucho con los demás, hay que plantear uno sus ideas, pero también escucharlas los demás, nutrirse de la experiencia ajena. Por ejemplo, fijamos el caso nosotros dos, que nos hemos hecho muy amigos aquí. Tú me escuchas a mí bastante, porque sabes que yo tengo experiencia política. Y dices, bueno, vale la pena escuchar a este tipo para ver. Tengo muchas diferencias con él, pero vale la pena escuchar. Yo te escucho a ti porque digo, bueno, tengo muchas diferencias con él, pero vale la pena escucharlo, porque este hombre tiene una gran experiencia como ingeniero, como experto petrolero. Venezuela tiene como actividad económica principal el petróleo. O sea que si yo no entiendo el negocio, si no entiendo la materia petrolera,
voy a estar desubicado, voy a estar fuera del juego real de la vida cotidiana. Entonces tengo que apoyarme en gente como Gustavo Coronel, como tú, como Calderón Berti, los que entienden de eso, pues los que entienden de eso. Entonces, eso es una cosa que es muy importante. En este libro que estoy escribiendo ahora, en mi próximo libro, que ya lo estoy escribiendo, hablo mucho de la necesidad de que el político y el ciudadano en general sea modesto, sea modesto. No pretenda estar dictando cátedra todo el tiempo, que entienda que debe escuchar a los demás, que debe aprender de los demás, que la modestia es vital para poder ubicarse, orientarse en medio de este remolino que es la vida contemporánea. Fíjate, Alex, yo oyéndote, puedo confesarlo aquí porque sigo dándole el enfoque a esto de una conversación. A mí jamás tendría la osadía de querer entrevistar a alguien, y mucho menos a alguien como tú, que es un excelso entrevistador, ¿no? Y que me has entrevistado en algunas oportunidades en diferentes programas que has tenido. Pero en una conversación sí me atrevo. Y me atrevo ahora a decirte cómo se siente Alexis Ortiz. Vamos a dejar a un lado, aunque no separado, no se puede. Vamos a dejar a un lado la parte política profunda y un poco más el periodista, el comunicador. Porque hoy en día todo aquel que tiene acceso a Twitter, a Instagram, a TikTok, se cree ya periodista, opinan, y lo que tú dices es verdad. O sea, hay que hacer la parte de verificación, porque uno lee cada cosa que uno dice, Dios mío, ¿de dónde habrá sacado esto? Y lo peor es que hay mucha gente que les cree. Y entonces yo les recuerdo, estamos conversando con Alexis Ortiz. Alexis, realmente hemos, como él lo dijo hace unos momentos, establecido una muy buena relación de amistad. Hemos discutido bastantes oportunidades, pero siempre con mucho respeto, eso sí lo tengo que dejar claro. Y bueno, Alexis está con nosotros en el podcast Venezuela en Crudo, YouTube y Spotify, y ahí lo pueden ver. O sea, reflexióname un poco de cómo te sientes tú desde el punto de vista de comunicador, con esta amplitud, buena para muchas cosas y peligrosa para otras, que son las redes sociales, pues. Bueno, te lo voy a decir retrotrayéndome, regresando a algunas experiencias del pasado. La primera es que una vez vi que Carlos Rangel y Sofía Inver, dos excelsos entrevistadores venezolanos, entrevistaban a don Rómulo Betancourt, figura, el gran padre fundador, junto con Rafael Caldera y Jovito Villalba y Beltrán Prieto y otros venezolanos ilustres, grandes padres fundadores de la democracia. Rómulo Betancourt en esa entrevista le decía a Sofía y a Carlos que uno de los grandes dramas de la política venezolana es que nuestros políticos eran ágrafos, o sea, que no escribían. Y que en consecuencia, como nuestros políticos no escribían, nuestros muchachos, decía él, en su lenguaje muy particular, decía, nuestros muchachos entonces tienen que abrevar, decía él, tienen que formarse con autores extranjeros, porque los políticos nuestros no sistematizan y no comunican sus experiencias a las nuevas generaciones. Entonces yo, que era muy joven en ese momento, dije, Dios mío, yo no puedo ser un político ágrafo, no puedo ser un político que no lea, que no escriba, yo tengo que formarme para ser político, porque si uno quiere orientar a los demás, tiene que tener cómo orientarlos. Entonces me quedó en el cerebro marcado esas palabras de don Rómulo Betancourt. Y otra cuestión que me quedó marcada en el cerebro es que yo en la escuela de periodismo teníamos una materia que se llamaba temas internacionales. Esa materia era dictada por un venezolano muy ilustre, que era el doctor Raúl Agudo Freite, que después terminó siendo suegro mío con Oh, el caramba. tiempo. Y estuve casado con su hija, que era una mujer muy bella e inteligentísima. Entonces, el doctor Agudo Freite nos daba una materia llamada Temas Internacionales. En esa materia, él dictaba en cada clase un tema: el fascismo, el comunismo, el conflicto chino-soviético, Ok. el nacionalsocialismo, la guerra civil española, temas así, ¿no? Entonces uno era el fascismo. Entonces no había examen final, sino que tú tenías que presentar una especie de papel, como dicen aquí, de paper, una especie de, A no de lo que test, llaman el white paper. exactamente, algo exactamente así, que no era realmente una tesis, sino Ujú. como un largo reportaje Eso, de eso. unos 20, porque como éramos periodistas tenía que ser un reportaje, de unos 20 o 25 cuartillas, que era antes, ahora se mide por caracteres y por palabras, pero eran unas 25 cuartillas. Eso era el examen final. Entonces uno tenía que escoger un tema. Yo escogí el fascismo, porque me interesaba mucho y quería comprenderlo mejor.
Entonces, bueno, empecé a leer sobre el fascismo, a consultar a gente sabia en la materia que había escrito sobre eso, y me leí un libro sobre Benito Mussolini. Y entonces la frase que me quedó marcada para el resto de la vida es que ese libro comenzaba con la siguiente frase: Benito Mussolini tenía la ignorancia audaz de un periodista. Caramba. Entonces, bueno, esa era la frase. Dios mío, realmente yo me puse a pensar, realmente la gran distorsión del periodismo es la ignorancia audaz de los periodistas, que para informarnos se informan, ¿entiendes? Que improvisan, que son arrogantes, prepotentes, creen que se la saben todas, que ellos pueden decir cualquier cosa, no tienen sentido de la responsabilidad que tiene quien tiene que informar a los demás, quien tiene que estar delante de un micrófono o delante de una cámara. Entonces yo me propuse no ser un ignorante audaz. Me propuse leer todo lo que pudiera, tratar de ser un periodista que no que manejara todo el conocimiento, porque el conocimiento se ha hecho muy complejo, muy diverso, muy abundante, muy torrencial, y entonces nadie puede dominar todo el conocimiento, pero por lo menos informarme de forma tal que yo pudiera actuar con responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que estamos frente a un vendaval de información incontrolable para los periodistas. ¿Cómo será para los ciudadanos? Sí, claro. ¿Cómo será para los ciudadanos? Entonces, en este momento la responsabilidad del periodista está en eso, en hacer un gran esfuerzo por informarse. Mire, yo paso, se lo puedo confesar a tu público y a ti, yo paso 2 y hasta 3, 4 horas diarias informándome. Metido, por ejemplo, en YouTube, que en YouTube hay mucha información basura, pero también hay si tú sabes desbrozar, si tú sabes seleccionar la programación, puedes encontrar muy buena información, buenos videos, buenos capítulos de algunos temas. Y bueno, veo diariamente la mayor cantidad de Sí. noticieros Y posible. además la inmediatez de la información también es un aspecto positivo, pero al mismo tiempo es negativo, porque por ser el primero y como ya ahora no es, bueno, y vamos a informar, esto se supo, lo informamos en la noche. No, no, no. Eso salió ya, hay que informar ya se adelantan opiniones que muchas veces no se compaginan con la realidad, ¿no? Y el trabajo de uno, has dicho algo sumamente interesante, porque la inmediatez de la información y la competencia por dar tubazos, por dar Sí. la última noticia, la competencia ha vaciado de contenido, ha desnaturalizado la noticia. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en la escuela de periodismo? Que el periodista no solo tiene que informar, sino que interpretar la noticia. La noticia es un proceso, es decir, la noticia tiene unas causas y unas consecuencias. Entonces la noticia es, hay digamos, cualquier cosa. Hubo un golpe de Estado en Perú. Entonces, ok, ese es el suceso, el hecho. Pero el golpe de Estado ocurrió por algunas causas que hay que explicárselas a la gente. Ujú. Y va a tener algunas consecuencias que hay que explicárselas a la gente. Entonces, porque la noticia es un proceso. La noticia no son hechos aislados. Las noticias no son hechos para escandilar, para impactar, porque el propósito del periodista tiene que ser un compromiso ineludible, irrenunciable, perseverante, un compromiso pedagógico. Ok, Alexis, ahora vamos a hablar un poco. Como historiador, ¿cómo tú crees que la historia, yo sé que tienen que pasar muchos años para que eso ocurra, pero una primera visión, ¿cómo la historia puede reseñar 1998-99 y el comienzo de la era, yo no sé cómo tú lo defines, ¿cómo es la definición que tú le das al régimen? No sé, Castrochavismo. el castrochavismo, que para mí comenzó realmente en el año 2000, puedo estar equivocado, pero es una opinión. ¿Cómo tú crees que la historia titularía esa situación 25 años después, pues? 25. Bueno, mira, primero, yo no puedo tener la inmodestia de creer que soy historiador, sino un lector de historia, Ah, ni pero sí, siquiera un estudioso, yo pero creo que está cercano, un muy tipo cercano. que ha leído mucha historia, pero imagínate, hay historiadores muy respetables. No, lo sé, lo sé. Yo fui alumno de Manuel Caballero, por ejemplo. Claro, lo Imagínate, conocimos también. ese sí era un historiador. Entonces, fíjate tú, ¿cómo lo veo yo? La historia es también un proceso. ¿Sí? Un proceso que tiene
unas características. Una de las características es que si no te aproximas a él, si no de tratar de entender la historia, de interpretarla, vas a encontrar que la historia, que el pasado, como decía Shakespeare, es prólogo. ¿Entiendes? Que si tú te separas del pasado y te concentras en el presente o te ilusionas con el futuro, realmente vas a estar más o menos, vas a ser errático, vas a estar más o menos equivocado siempre. Es imposible, es necesario hacer esa conexión del pasado con el presente para poder proyectar el futuro. En consecuencia, yo digo que la desgracia de Venezuela no comenzó hace 25 años, Ok. sino que comenzó hace varios siglos. ¿Entiendes? Comenzó cuando nosotros terminamos siendo herederos de una manera de ver, de una cosmovisión, pues de una manera de ver la vida que estaba asignada por el autoritarismo, por la, por la, por el mesianismo político, por la creencia en salvadores de la patria, por la creencia en líderes mesiánicos, que estaba asignada por el machismo político. Es decir, la necesidad que tiene nuestra gente de tener un macho criollo alfa que los padrotee, que sea el jefe de ellos. Recuerda que en los tiempos en que apareció Chávez, la gente decía mucho, aquí necesitamos un hombre fuerte, un militar, una cachucha, ¿entiendes? Alguien que nos padrotee, porque nosotros somos muy díscolos y entonces nosotros no podemos vivir en democracia porque no sabemos ser demócratas. Y entonces esas cosas tienen su origen, pues su origen último, allá atrás, en 4 o 5 siglos Ok. anteriores. Pero para ubicarnos en la pregunta específica que tú me estás haciendo, sí. En los años, la democracia marchó bien, entre comillas, porque nada marcha perfectamente bien. La perfección es un atributo de Dios, no la vamos a encontrar en la vida terrenal entre los hombres. La democracia marchó bien en el gobierno de Rómulo Betancourt, en el primer gobierno en el gobierno de León y en el gobierno de Caldera, pero comenzó a relajarse a partir del último año del gobierno de Caldera, cuando apareció la necesidad de imponer un candidato presidencial, y ese candidato para imponer ese candidato presidencial fue necesaria la corrupción gubernamental, que es cuando apareció el famoso hombre del maletín para imponer la candidatura de Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández era un gran hombre, no estoy tratando de descalificar a Lorenzo Fernández, estoy señalando un hecho, ¿no? Entonces, allí comenzó la decadencia de nuestra democracia. Después vino el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno que tuvo algunos éxitos, pero fue un gobierno más bien mediocre. ¿Entiendes? Después vino el gobierno de Luis Herrera Campins, que tuvo algunos éxitos, pero fue un gobierno que dejó mucho que desear, como se dice en lenguaje deportivo. También hay que ver que Luis Herrera Campins fue el primer presidente que sufrió una embestida brutal de los medios de comunicación social. Sobre todo los medios de comunicación social, no hay que olvidar esto, los medios de comunicación social maltrataron mucho al presidente Luis Herrera Campins porque él se empeñó en que no hubiera publicidad, licores y cigarrillos en los medios de Claro. comunicación social y eso se lo hicieron pagar caro, Eso ¿no? es una buena reseña para los jóvenes que no... Exactamente. Además de que él cometió errores, no lo estoy, aunque yo fui muy amigo de él, no lo estoy defendiendo incondicionalmente. También fui muy amigo del presidente Lucinchi y del gobierno del presidente Lucinchi fue un gobierno más o menos Y me mediocre. acordé de algo que tú me contaste cuando fuiste nombrado para el año de la juventud con Carlos Andrés Pérez, que yo quisiera que tú lo dejaras aquí en este podcast. ¿Cómo fue eso? No, mira, Cuéntanos. ese cuento es el siguiente, que es muy bueno, porque se me ha olvidado qué bueno que me lo recordaste, porque yo, a la edad mía, algunas cosas se me olvidan. Entonces yo No es tan diferente como la mía. tengo que incluirlo en el libro que Ujú. estoy escribiendo, que es una prueba de la condición democrática del presidente Carlos Andrés Pérez. Yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Correcto. Universidad Central de Venezuela. Entonces llegó el año, un aniversario importantísimo, la Batalla de la Victoria, que fue en 1814. Entonces, sí, fue en 1814. Entonces había que hacer un acto solemne en la ciudad de la Victoria por el año de la juventud, porque era el año de la juventud.
Entonces el presidente Pérez, El Día de la Juventud, que era el 12 de febrero. 12 de febrero. Entonces el presidente Pérez resolvió que se hiciera ese un gran acto en la Ciudad de la Victoria, y era un gran acto donde iba a hablar el presidente de la República por la red de radio y televisión del país, o sea, era un acto importantísimo. Entonces el presidente dijo, bueno, hay que buscar un líder juvenil para, como hablaba él, hay que buscar un líder juvenil para que hable en ese acto. Entonces el jefe de prensa, que era el que le había dado la instrucción de organizar el acto, que era un periodista de grata recordación, José Hernán Briceño, le dijo, bueno, ¿y quién tiene que ser ese líder juvenil? Entonces José Hernán le dijo, bueno, puede ser Héctor Alonso López, que era el secretario juvenil nacional de Acción Democrática, era diputado del Congreso. Entonces el presidente Pérez dijo, no. Tiene que ser el que sea presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, porque el que sea presidente de esa federación es el líder juvenil más importante del país en ese momento, en ese año. Entonces José Hernán le dijo, presidente, ¿cómo no? Pero ese muchacho, un muchacho se llama Alexis Ortiz, que es un dirigente del MAS, y podría echarnos una broma, podría decir algo inconveniente en ese discurso que va a dar. Y además ese discurso lo va a oír todo el mundo por radio y televisión, todo el país va a oír ese discurso. Entonces le digo, no importa. La democracia hay que respetarla. Si él es el que le corresponde, él es. Llámelo y dígale que él va a ser el orador de hoy. Ahí dio Carlos Andrés Pérez una gran, no me conocía personalmente, ahí dio una gran demostración de su fe en la democracia, de su coraje para correr riesgo para que no tuviera que ser desvirtuada la democracia. Es decir, si hubiera sido un acto médico, él hubiera designado como orador un médico, no importa que no fuera DECO, no importa que no estuviera en el gobierno. O sea que eso fue una enseñanza para mí extraordinaria de cómo un líder respeta la democracia, cree en la democracia. Bueno, después de todo, él es uno de los fundadores de la democracia también. O fue sí, yo te quería eso. Lamento haber ido atrás, pero es que me vino a la mente en este justo momento. Bueno, te agradezco mucho que lo hayas preguntado. Y a mí me parece muy bueno reseñar esto, porque así como con Carlos Andrés, seguramente uno puede buscar diferentes anécdotas con aquellos liderazgos políticos que de verdad creían en la democracia. Y eso es un poco preocupante hoy día, porque yo no sé si los jóvenes que se están formando, yo digo que muchas veces han sido madurados con carburo, para decirlo de alguna manera coloquial, tienen esa preparación política y esa convicción democrática. Y yo solamente voy a recordarle que estamos hablando con Alexis Ortiz, un gran amigo, ya me dijo que no le dijera historiador, pero bueno, sí le puedo decir que es un político, comunicador y definitivamente un amigo. Ustedes lo están viendo acá en su podcast Venezuela en Crudo y lo pueden tener a través de YouTube y Spotify, y consulten nuestras redes sociales. Alexis, me gustaría abordar un poco contigo el tema de por qué salió Alexis Ortiz de Venezuela, un poquito de esos años antes del 2004, sí. Que seguramente tendrán algunos elementos importantes que es bueno anotarlo para los jóvenes, sobre todo que nos están viendo en este momento. Y luego de eso, de una vez, entremos un poco en cómo ves tú la situación hacia el futuro. Yo apuesto, y lo adelanto mi conclusión, en que se va a producir una transición hacia la democracia en Venezuela, y apuesto no a rescatar a Venezuela, sino a crear una nueva Venezuela. Entonces, a mí me gustaría dos cosas. Una, cuéntanos un poquito cómo fue eso, cuáles fueron las razones fundamentales. Ha pasado un tiempo ya después de eso, casi 21 años tienes aquí ya, cómo te reinventaste, y háblame de futuro, porque yo creo que eso es un mensaje que quiero dejarle a toda nuestra gente. Bueno, mira, yo era alcalde de la ciudad de Lechería. Yo había ganado la alcaldía con un grupo electoral que creamos y derrotamos a todos los partidos del gobierno y de la oposición. ¿Sí? Sí, además, el alcalde que yo sustituí era un alcalde chavista, que había llegado por la vía de la imposición. Pero entonces nosotros, bueno, asumimos la alcaldía, estuvimos haciendo nuestro trabajo allí. Desde luego, yo era una persona absolutamente, rechazaba totalmente a Chávez. Yo conocí a Chávez apenas 5 minutos y para mí fueron suficientes
para darme cuenta que estaba frente a un demagogo peligroso. Y entonces por eso es que me sorprendía mucho que gente de alto nivel, gente como Ernesto Maíz Vallenilla, que era el filósofo más importante del país, Jorge Olavarría, bueno, un montón de gente realmente brillante, valiosa, no entendí cómo se pudieran haber entusiasmado con Chávez. Es más, la gran mayoría de mis compañeros de estudio en la Escuela de Periodismo estaban fanatizados con Chávez. Entonces, bueno, yo llegué a la alcaldía, nosotros hicimos nuestro trabajo allí lo mejor que podíamos, manteniendo una actitud de oposición al gobierno de Chávez. Y desde luego Chávez comenzó a molestarse conmigo. Entre las cosas que molestaron a Chávez era que un artículo que yo escribí que expliqué, que se llamaba Somos pro norteamericanos. Y expliqué por qué éramos. En el momento en que él estaba lanzando invectivas terribles contra los Estados Unidos, que decía que Bush era olía a azufre y esas cosas. Sí. Entonces, que Cuba era el paraíso terrenal. Entonces, yo comencé a resultarle muy odioso a Chávez. Y entonces en su programa a lo presidente, en un programa dijo que yo era un golpista, una necedad, porque yo nunca he tenido nada que ver con actividades ilegales, y que era un corrupto, otra necedad, porque no había manera de demostrar ningún hecho de corrupción. Además, para que hubiera un hecho de corrupción en la alcaldía, era necesario que la inmensa mayoría de los trabajadores de la alcaldía fueran cómplices míos y eran chavistas. La inmensa mayoría de los trabajadores de la alcaldía, comenzando por el tesorero, comenzando por el sindicato de la alcaldía, eran chavistas. Yo llegué a la alcaldía y lo primero que hice fue no votar a la gente, votar a todo el mundo para poner los míos. Eso me creó problemas incluso con la gente que me había apoyado para ser alcalde. Se molestaron muchísimo conmigo porque yo dije, no, aquí no vamos a hacer, si nosotros ofrecimos que íbamos a actuar de una manera diferente, yo no voy a llegar con el gesto sectario de sacar a todo el mundo y meter a mis panas, meter los míos. ¿Entiendes? Entonces lo primero que hice, bueno, a los directores de la alcaldía, salvo los que eran vitales, por ejemplo, el director encargado de la recolección de los impuestos, el jefe de la policía y el director general, todos los demás fueron seleccionados por un concurso de credenciales. Pasó la cuestión insólita en la política venezolana que yo conocí a algunos de los directores cuando los juramenté, ¿entiendes? Y juramenté como directores algunos que no habían votado por mí, ¿entiendes? Porque un concurso de credenciales había que respetarlo, los que ganaron, ganaron. Entonces, bueno, entonces Chávez me acusó de golpista y de corrupto en su programa a los presidentes, y desde luego los lacayos de Chávez, en este caso Isaías Rodríguez, que era el fiscal general de la República, Germando Mundaraín, que era el defensor del pueblo, decidieron perseguirme, pues, y buscar una manera de sacarme de la alcaldía. Bueno, pusieron a la DICIC, a lo que llamaban el CIFA, todo el que podía investigar lo pusieron a investigarme, buscando un hecho de corrupción. Pues claro, ellos querían sacarte demostrando que era un corrupto, Claro. porque en ese momento todavía ellos no tenían el poder absoluto y eso, entonces ellos en ese momento necesitaban tener una excusa. Esto lo sacamos por corrupto, por bandido. Como no encontraron ningún hecho de corrupción, entonces me inventaron un delito. Ellos inventaron que yo había ordenado que se pusiera preso un ciudadano que jamás estuvo preso. Eso no ocurrió. El hecho no ocurrió. Ellos inventaron que yo había puesto un ciudadano a un ciudadano y además era absurdo, porque un alcalde, ok, es el jefe de la policía, nombra a la policía, aprueba los ascensos, esas cosas, pero un alcalde no manda a poner preso a nadie, pues esa no es la tarea del alcalde. El alcalde, al contrario, el alcalde está muy vigilante para que la policía no abuse del poder. Claro, exacto. ¿Entiendes? No solo por fe en la democracia, sino porque tampoco te conviene que los policías abusen del poder porque la gente se calienta contigo, no se calienta con el policía, se calienta con el alcalde. Entonces, bueno, cuando me dictaron el auto de detención, porque supuestamente había mandado a poner preso a alguien que jamás estuvo preso, bueno, yo me enteré del auto de detención. Yo tenía que venir a Estados Unidos, donde estaba mi ex esposa, a llegar a un arreglo con ella porque estábamos en una situación marital, digamos, compleja. Entonces yo quería llegar a un acuerdo con ella, que ella
siguiera viviendo aquí como ella quería, pero que yo me tenía que seguir en Venezuela porque mi responsabilidad estaba en Venezuela. Entonces yo me vine por un fin de semana para hablar eso con ella. Pero cuando me estoy montando en el avión en Maiquetía, me empiezan a llamar los periodistas. Alcalde, ¿dónde está usted? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me sorprendió que Venevisión y Radio Caracas Televisión, porque un alcalde de provincia así no lo están buscando los periodistas, me sorprendió. No, ¿dónde está usted? No, estoy aquí en la puerta del avión, voy a Estados Unidos. Ah, entonces usted está dateado. ¿Dateado de qué? No, que le dictaron un auto de detención. Uy, no puede ser. Ah, bueno, no. ¿Por qué fue? Yo no sé, tengo como 14 investigaciones, tengo que averiguar por qué fue. Entonces, bueno, me monté en el avión, me vine para acá. Si vine un viernes, eso era un viernes, para regresar el lunes. Y han pasado 21 años. Bueno, fíjate tú. Pero ahí me protegió. Yo soy un devoto de la Virgen del Valle. Siempre he creído, soy un católico practicante, y siempre he creído que la Virgen del Valle es como una jefa de campaña mía, es una protectora incondicional que yo tengo, porque de otra manera no entiendo cómo pude salir del país, porque si no hubiera pasado, a lo mejor todavía estaría preso, porque no habiendo delito, no podía haber juicio. Claro. Entonces yo hubiera estado, ya me hubiera muerto en la cárcel seguramente. Fíjate. Pero déjame contarte este detalle para que tú veas que mi fe en la Virgen del Valle no es supersticiosa. Resulta que eso ocurrió por un cambio de última hora. Yo, en lugar de venirme en un avión a las 8 de la noche, me vine en un avión a las 3 de la tarde. Bueno. Si me hubiera venido a las 8 de la noche, si no hubiera hecho 2 días antes, la orden de prohibición de salida del país llegó a Maiquetía a las 6 de la tarde, me enteré unos meses después. O sea que yo no hubiera podido salir. Al llegar a Maiquetía me hubieran llevado para la cárcel. Entonces, por eso es que yo creo que la Virgen del Valle me protege. Bueno, fíjate, Alexis, nos quedan unos 2, 3 minutos. Ok. ¿Por qué tú no nos haces entonces un poco, yo creo que tú, o escuchar tu reflexión sobre la nueva Venezuela? Yo estoy seguro que tú apuestas a que va a ocurrir la transición democrática. No, desde ¿Cuándo? luego. No sabemos, pero va a ocurrir en un plazo perentorio. Eso es. Ahora, ¿cómo lo concibes tú? Porque yo creo que hay cosas importantísimas que atacar, que ponerse. Yo creo que la educación ciudadana, desde el punto de vista de la ocupación política, es vital para poder construir un nuevo país. Yo creo que hay que atender la gran problemática laboral que existe en el país, de rezago de todo, pues de todo lo que tiene que ver con el sistema laboral del país. Creo que desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de la justicia, pero una reflexión general, tú que tienes una gran experiencia, a mí me gustaría dejarla como parte final de este programa. Bueno, te voy a decir, mi querido Horacio, las cosas que yo creo que tengo claro, pero podría estar muy equivocado. Pero pienso que no estoy equivocado. La primera, la dictadura está en un estado avanzado de putrefacción. Dice, ya no creo que se recuperen. A mí me gusta decir que la narcodictadura castrochavista está convertida ya en un cadáver, ¿verdad? Y nadie gana batallas después de muerto. Siempre digo que el único que ganó una batalla después de muerto fue el Cid Campeador, y porque lo amarraron al caballo. ¿Entiendes? De tal manera, pues, que ellos no tienen manera de salvarse. Puede ser que ellos salgan que la narcodictadura tenga que entregar el mando en 3 semanas, en 3 meses, en un año, pero no hay manera de que se salven. Esa es una cuestión que creo tenerla clara, ¿no? Creo tener claro que el país tiene un presidente electo legalmente por la voluntad de los ciudadanos, y que eso tiene que ser respetado, y que debemos salirle al paso algunas maniobritas rastreras, tobilleras por allí, de que hay que buscar un hombre que complazca a los chavistas, porque si no, no. El presidente de la República es Edmundo González Urrutia, y hay que hacer respetar la voluntad popular. Nosotros no podemos limpiarnos, no digamos, la cara con la voluntad popular, para no decir otra cosa. Nosotros tenemos que decir, este señor fue electo por el pueblo y él tiene que asumir la presidencia de la República. Nosotros tenemos una líder legítima electa por el pueblo. No es producto de una maniobra ni una negociación burocrática, electa por el pueblo, que es María Corina Machado. Entonces, la defensa de Edmundo González Urrutia como presidente electo
legítimo, legal de la República, y la defensa de María Corina Machado como líder legítimo e indiscutible del pueblo venezolano en este momento, es una responsabilidad que tenemos todos. Esas son las cosas que tengo más o menos claras. La otra cosa que tengo clara es que ellos han llegado a desenfrenarse tanto en la corrupción, en el abuso de poder, en la humillación a los venezolanos, que ellos están popularmente destruidos, ¿no? Y en consecuencia, ellos han visto complicada su situación por la acción en este momento del gobierno norteamericano, que ha creado un bloqueo al territorio marítimo venezolano, precisamente para que no salga la droga, el oro de sangre, el petróleo que quieren negociarlo ilegalmente, todas esas cosas. Eso, independientemente de la opinión que uno pueda tener del presidente Trump, del gobierno norteamericano, es algo que nos ha hecho mucho bien. Porque eso creo tenerlo claro. Porque ha colocado, independientemente de los errores que se hayan podido cometer con esta vigilancia costera a Venezuela, eso nos ha hecho mucho bien, porque la narcodictadura ha entrado en pánico. Están en una situación de confrontación entre ellos realmente odiosa, ¿no? Cómo los de Diosdado tratan de poner preso a los Rodríguez, y a los de los Rodríguez, a los de Padrino. Están en un enredo total. Están tan erráticos, su enredo es tan grande que la gente no se ha percatado demasiado de eso. Pero hace unos 10, 15 días el gobierno cubano, que son realmente los que teledirigen a la narcodictadura venezolana, el comunismo cubano, decidió cambiar de embajador en Venezuela y mandó un embajador de alta jerarquía en el esquema de seguridad e inteligencia cubano, de la dictadura cubana, para tratar de ponerles orden a esa gente, que dejen la confrontación entre ellos, que busquen una salida. Y eso demuestra pues que ellos están en pánico, que no saben qué hacer. Maduro un día le adula a Trump, otro día insulta a Trump. Es decir, realmente eso nos lleva a la conclusión de que es posible que la salida de esta tragedia esté bastante cerca. Y entonces, si uno cree que es posible que la salida de esta tragedia esté bastante cerca, es muy importante tomar en consideración la siguiente. Nosotros, es decir, el mundo, María Corina, nosotros como militantes allá abajo, pues, apoyando, yo aspiro que tú cumplas, porque pero digo, yo aspiro que porque tú te lo mereces, que cumplas un gran papel en la dirección del asunto petrolero venezolano. Entonces, pero nosotros, pues, porque ni tú eres un ambicioso, ni yo tampoco, no estamos buscando ningún papel, pero nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para que nuestros ciudadanos entiendan dos cosas. Una, que no podemos volver a la antipolítica, que el protagonismo ciudadano es muy importante, que vigilar escrupulosamente el gobierno del mundo González Urrutia y María Corina es muy importante. ¿Entiendes? Que nosotros creemos en el mundo de María Corina, pero no somos fanáticos del mundo de María Corina. ¿Entiendes? Que nosotros sabemos la obligación que tiene todo ciudadano de apoyar, de defender la democracia, y la mejor manera de defender la democracia es vigilando el gobierno democrático para que no se desmande, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, y afortunadamente en el mundo de María Corina lo tienen claro, es que hay que reunificar a los venezolanos. Hay que reunificar a los venezolanos. Hay que tener una gran capacidad para entender que nosotros no vamos a llegar al gobierno para estar persiguiendo chavistas, que no vamos a llegar con espíritu de revancha, sino con espíritu de reconciliación, con espíritu de reunificación, que nosotros vamos a tratar de que aquellos que incurrieron en delitos graves de corrupción o delitos graves de lesa humanidad, de torturas, de atropellos, de humillaciones, que esa gente tiene que ser juzgada, pero tiene que ser juzgada por sus jueces naturales. Tiene que respetarse el derecho a la defensa. Diosdado Cabello, que es un muérgano, un canalla, tiene derecho a la defensa. ¿Entiendes? Y lo digo yo, que no respetaron mi derecho a la defensa. ¿Entiendes? Pero yo, como no respetaron mi derecho a la defensa, ahora yo voy a que se mueran todos, que se acaben. No, la democracia no funciona así. El derecho a la defensa es una institución vital de la democracia. Cuando se relaja, cuando se pervierte, comienza la decadencia de la democracia. Entonces,
Lo demás, afortunadamente, ya está más o menos claro que lo que vamos a hacer. Ustedes en materia petrolera ya, todos ustedes, Gustavo Coronel, tú, la gente que está dirigiendo magníficamente a Citgo como lo han hecho, Humberto Calderón Berti, los que saben de eso ya saben lo que tenemos que hacer en materia petrolera. Los que saben de agricultura ya saben lo que tenemos que hacer allí. La gente que tiene el gran conocimiento de la gran economía, Ricardo Hausmann, Moisés Naín, Herbert Torres, Carlos Blanco, todos esos saben lo que tenemos que hacer. O sea, en materia comunicacional, bueno, imagínate, Omar González Moreno, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Es decir, ya sabemos qué es lo que va a pasar en los primeros 100 días, ya sabemos en dónde se va a poner el acento, eso está bien. A mí lo que más me preocupa es que entendamos que todos esos proyectos que están allí no se van a poder poner en práctica si nosotros perdemos el tiempo persiguiendo chavistas. ¿Entiendes? Que no se van a poner en práctica si no logramos que la inmensa mayoría de los venezolanos se incorporen a la tarea de la reconstrucción del país. Una sola palabra para terminar. ¿Lo ves con esperanza? ¿Crees que hay un futuro cierto, promisorio? ¿O lo ves con cierto grado de angustia? Bueno, la angustia ya la expresé. Ahora, lo promisorio es que nosotros somos venezolanos, un país bendito por el Señor. Es decir, si no se recupera Venezuela, no se recupera ningún país. Bueno. Con todos los recursos materiales, económicos y humanos, porque nosotros tenemos una clase gerencial de lujo y tenemos un pueblo bregador, ¿entiendes? O sea que si no se recupera Venezuela, entonces no se recupera ningún país. Bueno, con esto, nos quedamos con esto, Alexis. Y la verdad que ha sido un placer tenerte acá en el programa, en este podcast Venezuela en Crudo. Y bueno, probablemente nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias por haber venido. Un verdadero placer. Estimados amigos, este ha sido Alexis Ortiz en Venezuela en Crudo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que pueden consultar en YouTube, en Spotify, allí va a estar el programa y en todas nuestras plataformas tendrán la información oportuna. Muchísimas gracias.